Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor Fernando, Cecil y Patricia. ¿Cómo están? Lo que yo voy a hacer es mi exposición sobre mis preguntas y mis preguntas y mis hipótesis. He dividido en una hipótesis central a base de una problemática central y unas preguntas y respuestas secundarias. Bueno, como dije, preguntas e hipótesis voy a exponer a continuación. Índice, presentación del tema, breve biografía de Camilo Egas y preguntas e hipótesis. Presentación del tema es Camilo Egas y su exploración en la pintura metafísica en la década de 1950 en Nueva York. Se desea plantear que el siguiente corpus de imágenes de obras poseen una influencia de la pintura metafísica, principalmente de la obra de Giorgio de Chirico. Por ejemplo, reflexión número 2 de Camilo Egas utiliza el maniquí y es algo recurrente en la representación de la pintura metafísica, el maniquí de Giorgio de Chirico, por ejemplo, en Héctor y Andrómaca. De igual forma, reflexión número 1 de Camilo Egas de 1954 y El profeta de Giorgio de Chirico del 1915. En ambas se puede ver la soledad, la distancia y el vacío, y una problemática también existencial. Otras obras de Camilo Egas que se pretenden estudiar son El rincón en el estudio de 1953, óleo sobre tela, y Figura envuelta de 1956, óleo sobre tela de 76 por 61 centímetros. Los autorretratos de Camilo Egas. Este autorretrato se encuentra en el Museo Camilo Egas de 1953, óleo sobre tela, mientras que Diana Iturralde, en la tesis del 2018, ella manifiesta que se encuentra de paradero no conocido, o sea, está desconocido actualmente. Igual es un óleo sobre tela de 1954. Breve bibliografía. Camilo Alejandro Egas Silva nació en Quito a finales del siglo XIX, el 1 de diciembre de 1889 y falleció el 18 de septiembre de 1962 en Nueva York. En 1905, a la edad de 16 años, entra a la Escuela de Bellas Artes de Quito. En 1911, a través de un concurso realizado, va a la Real Academia de Roma. Luego regresa al Ecuador. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1920, por una subvención del gobierno ecuatoriano, fue a la Academia de San Fernando de Madrid, donde hace exposiciones. En 1922 viajará a París, donde establecería la Academia Calorousse, perdón, Cecil y Patricia. Tendría su taller en la Plaza de la República. En la Plaza de la República sería, no sé pronunciar. Para 1926, en medio de su retorno a su patria y junto a otros artistas como Juan Pavel, Guillermo Latorre, Canele y Sergio Gorderas, Pedro León y Efraín Díez, fundará la revista Hélice y la galería de arte moderno llamada Egas, donde tratará de traer el arte moderno hacia Quito, de aquella época. Este es su periodo en Nueva York. Camilo Egas viajó en 1927 hacia Estados Unidos, se instaló en la ciudad de Nueva York, en Greenwich Village. En 1930, Camilo Egas es nombrado profesor de la pintura de la New School for Social Research. En 1931 realiza exposiciones en Nueva York como Sport in Art, 8th Street Gallery y Newman's Gallery. En 1932 realiza el mural festival para la New School for Social Research. En 1935, la New School for Social Research lo nombra director de este establecimiento. En 1938, el Gobierno Nacional de Ecuador lo nombra comisionado para la Feria Mundial de Decoración de un Pabellón.
del ala ecuatoriana. Ese mismo año la alcaldía de Nueva York lo declara ciudadano ilustre. En la década del 40 probó con el surrealismo y una enigmática obra dual y la serie de los desastres de la Guerra Civil Española, que dentro del museo la catalogan como surrealismo social a esta serie de desastres de la Guerra Civil Española. En 1946, Segers expone su obra surrealista en la Nicholas M. Acquavella Galleries. En el 50 entraría dentro de la pintura metafísica con sus series composiciones o reflexiones o con sus estudios de autorretratos en el estudio donde fundiría el maniquí persona para realizar un viaje introspectivo y los sentimientos que se generan en un estudio del arte. En 1955, Camille Legas se expone en la Akka Gallery de Nueva York. Este año conoce a Osvaldo Guayasamín y recibe la visita de Benjamín Carrión, de ambos, quien Benjamín Carrión le invitará a exponer en la Casa Cultura Ecuatoriana. Por este motivo, en 1956, Segas regresa a Quito y expone en el Museo de Arte Colonial. Sus obras se exponen divididas en 3 etapas. Esto es lo que investiga Diana Iturralde en su tesis, esta exposición. En 1957 recibe a cargo de agregado cultural viajero y expone en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en Venezuela. Y en 1962, Camille Legas expone en la Art Gallery de Nueva York, auspiciado por el American Academy of Arts and Letters y National Institute for Arts and Letters, instituciones que le otorgan un premio de reconocimiento a sus méritos, un 24 de mayo de 1962. El 5 de junio de 1962, la New School for Social Research le otorga el título de doctor honoris causa en Bellas Artes. Y fallece un 18 de septiembre, como dije al inicio. Pregunta e hipótesis. Pregunta central y problemática. Cuando yo fui a visitar esta exposición en diciembre del año pasado, me saltó la pregunta por qué el curador Fabián Pacorina en el 2018 en la reapertura del Museo Camilo Egas nombra esta etapa como surrealismo introspectivo, cuando existen elementos para catalogar este periodo de Egas como pintura metafísica. Fabián Pacorina propone en su texto curatorial: paralelamente entró en una etapa de profunda introspección de su vida, que conllevó un trastorno psicológico lleno de simbologías. Es la etapa más enigmática y con rastros más dramáticos, surrealismo introspectivo, 1940-1953. Entonces, él pone hasta 1953 porque las obras que se exponen son las que son de hasta el 53, pero están presentes los maniquís, en los retratos de Egas y como vamos a ver, como vimos en la primera etapa, como los autorretratos o la figura envuelta o la composición o reflexión número 1, número 2. Mi pregunta secundaria 1 es: ¿por qué llamar la producción pictórica de la década del 50 pintura metafísica y no surrealista introspectiva como la denominan en la muestra curatorial del Museo Camilo Egas? Debido a que, mi hipótesis sería, debido a que la pintura del 50 se puede catalogar como metafísica por el uso del maniquí dentro de sus obras, se podría postular que el influjo de un elemento del estudio como el maniquí, dado su universalidad con el yo y bajo la corriente de Giorgio de Chirico, el pensamiento filosófico de Nietzsche basado en lo apolíneo, lo permanente e inmutable de las artes plásticas. Aquí hay 2 corrientes, tanto Giorgio de Chirico como Nietzsche. Giorgio de Chirico se puede probar porque él visitó una exposición en 1931 en donde se exponían obras de Giorgio de Chirico, como diré en otra pregunta más adelante. Argumentos que sustentan la respuesta. De Chirico comienza a utilizar el maniquí como signo humano, solo que revela un sin rostro ni sentidos, transformando sus características físicas para denunciar aquel vacío de la condición humana en la era tecnológica que de alguna manera percibía y la atormentaba.
De ahí la utilización del maniquí como significantes del proceso mediante el cual la máquina rige la sociedad moderna, en el que el hombre sufre una transformación mimética al convertirse también él en máquina y perder el sentido humano de su propia existencia. Todas estas son reflexiones de Olga Sáenz en su libro Giorgio de Chirico y la pintura metafísica. Y es aquí donde se hace patente otra vez la influencia nietzscheana en la obra de Chirico, al interpretar el proceso histórico con una conciencia apolínea, el yo, y la civilización occidental pierde su propio ritmo vital humano para generar el vacío existencial. Mi reflexión dice que se podría postular que Camilo Egas utilizó el maniquí como una forma de simplificar al hombre, empezar a abstraer y llevar a las formas puras, situarlos en su estudio, estudiar su figura, los drapeados y telas, y al mismo tiempo que propone el vacío, plasmar el silencio y la materialidad de la obra en pinceladas gruesas y definidas, imbuido por la necesidad existencial del momento, donde el hombre, al haber superado la Segunda Guerra Mundial, se ve con cautela la tecnología que él misma creaba. Egas vuelve al origen, a lo primigenio en su taller, que es la primera etapa de todo artista, el taller. Pregunta secundaria 2. ¿Influyó la Gran Depresión norteamericana de 1929 en la pintura de Egas? Sí. En la década del 30 creó obra de realismo social como la obra de la calle 14 y además los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española proporcionaron temáticas a los lienzos de Camilo Egas, a la vez que pudieron contribuir a la búsqueda existencialista que desarrollaría en las obras de la década del 50. Pregunta secundaria 3. ¿Cómo Egas puede probar el influjo de Giorgio de Chirico cómo se puede probar el influjo de Giorgio de Chirico en la pintura de Egas? Este movimiento europeo se presentó al público estadounidense en 1931 a través de una exposición titulada New Super Berlins, presentada en la Wadsworth Atheneum and Harvard, Connecticut, que luego viajó a Julian Levy Gallery en Manhattan. La exposición presentó obras de Salvador de Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Pablo Picasso, Joan Miró, André Masson y Leopold Suberach. Camilo Egas asistió a esta exposición en Manhattan y pudo visualizar la obra de Giorgio de Chirico. Y el elemento que les une es el maniquí utilizado por de Chirico a principios y retomado por Egas en el 50. Pregunta secundaria 4. ¿De qué manera estas obras reflejan una transición de Egas hacia un nuevo estilo? Se puede proponer que la pintura metafísica fue una etapa de transición hacia la desfragmentación de la materia y de los elementos que considera en su obra abstracta. Pregunta secundaria 5. ¿Cómo influyó la New School for Social Research en sus nuevas experimentaciones artísticas? Según Diana Iturralde del 2018, los eventos y conversatorios organizados en la New School for Social Research dieron sus frutos en la experimentación de Egas con sus obras, ya que asistían profesores y estudiantes de estos encuentros. Se cree que entre los teóricos del arte que influyeron en estos debates y ponencias se encuentran Meyer Shapiro. Abro comillas, como dice Diana, sus distinguidos escritos de Nature of Abstract Art, publicado en 1937, y Style en 1953, en los que se entiende el arte como una filosofía del centro de vida, ayudaron a dar forma a la comprensión del enfoque de Egas sobre su práctica en la década de 1950. Para Shapiro, una atención insistente en el arte abstracto no se debió al agotamiento de una representación mimética de la naturaleza, sino a la evaluación de un entorno natural y un urbano alterado en sí mismo. En este sentido, las obras de Egas desde el final de la década de 1940 y principios de la década de 1950 resonó con mucho de las ideas de Shapiro sobre el arte, posiblemente refiriéndose a sus emociones internas y sentimientos incómodos provocados por un mundo moderno acelerado en constante yuxtaposición con la condición histórica y atemporal de los indígenas y la tierra lejana que anhelaba durante el exilio. Iturralde 2018, página 38-39. Pregunta secundaria 6. ¿Por qué deja de retratar al indio? ¿Hubo asuntos políticos que influyeron? Para Diana Iturralde 2018, una de las razones por las que dejó de representar al indígena es la Guerra Fría, que se vivía en Estados Unidos, y él como un
pintor cosmopolita marginal, que ya lo señala, se tuvo que hacer eco de las tensiones que existían y la asociación de la pintura del realismo social con el comunismo. Por eso puede ser que haya cambiado. Y aparte de eso, también las nuevas experimentaciones que se realizaban en la New School for Social Research. También hay que decir que después de hacer reflexiones en este periodo del 50, también hay una obra donde él pone composición indígena. Es decir, el indio nunca dejó de ser un tema tratado por él, siempre lo mantuvo de alguna u otra forma. O igual en el mural que hizo para el pabellón de Ecuador, o para lo que hizo un mural en la en la New School for Social Research, también realizó con el tema indígena. Pero es otra forma diferente de mostrar al indígena, esa es la diferencia con el indigenismo y por lo que yo no le catalogaría a él como un artista indigenista netamente. La bibliografía, 2018, Iturralde Mantilla Diana, 2018, Between New York and the Andes, Abstraction and Indigenismo, Egas Painting for the 1940 a 1950. Universidad de Temple para un máster en Arts. Ecuador Banco Central, 2003, Museo Camilo Egas, Quito Banco Central. Sáenz Olga, Giorgio de 1990, Giorgio de Chirico, La pintura metafísica por la UNAM, y Corina Fabián, 2018, en la reapertura del Museo Camilo Egas, que fue para la problemática. Gracias. Como dije, esa es mi presentación. Esta es mi presentación.